El Papa Francisco ha fallecido este lunes a los 88 años, según ha anunciado el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo del Vaticano. La Santa Sede lo ha hecho público recientemente, a las 9:52 horas, en un comunicado. Hace poco, su eminencia, el cardenal Farrell, ha anunciado con tristeza la muerte del Papa Francisco. Con estas palabras: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre. Se ha ido Francisco, el primer Papa americano, un profundo renovador en lo social que ayer todavía estaba impartiendo la bendición Urbi et Orbi con una clara condena al rearme y a las guerras. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿cómo ha de afrontar esta situación la Iglesia Católica? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy lunes 21 de abril iniciamos el programa 2404 de En Portada y lo hacemos todavía impactados por el fallecimiento recientemente anunciado por el Vaticano del Papa Francisco. Este será uno de los temas principales que abordaremos en el programa de hoy, en una jornada en el que el diario La Región también destaca en su portada otros 3 titulares importantes. Es el caso de los estafados en los últimos 3 meses en Ourense por casos de criptomonedas, 225.000 euros, la situación de la comunicación de O Barco, que tiene el mismo número de trenes en Ourense que en el año 1885, otro asunto luctuoso como el fallecimiento a los 54 años de Ramón Seijas, vicepresidente del grupo Pérez Rumbau, y una buena noticia, una noticia feliz, que es el ascenso a Segunda Federación de la Unión Deportiva Ourense. Pero vayamos, la actualidad nos reclama, vayamos a analizar el principal asunto del día que nos acaba de sorprender en el diario, en la redacción de La Región y en el plató de Telemiño. Para analizar esta situación, el futuro que se abre en la Iglesia Católica, contamos con el periodista y analista y colaborador de La Región y Telemiño, Antonio Nespereira. Bienvenido, Antonio. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También contamos con el periodista y analista y también habitual de Telemiño y La Región, Lalo Pavón. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias. Y también contamos con la periodista, analista, colaboradora nuestra de hace mucho tiempo, Sonia Torres. Bienvenida, Sonia. Gracias, Elbe. Bueno, vayamos sin más dilación con el tema que nos acaba de atropellar, sorprender, por decirlo de alguna manera, que es la muerte del pontífice de Francisco, el primer papa americano, el primer papa no europeo desde el siglo V. Antonio, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues una sorpresa relativa. Esta mañana cuando venía hacia aquí, venía escuchando la radio en el coche y bueno, interrumpieron la programación para dar paso pues a una última hora de la corresponsalía en Roma y yo ya sospeché que algo de eso ocurriría. Es cierto que ayer todavía le vimos, como suele ser habitual los domingos de Pascua, con la bendición Urbi et Orbi, pero está claro que también presentaba un estado de salud muy frágil, con evidentes dificultades respiratorias, la movilidad extremadamente reducida, como consecuencia de estar 30 y tantos días ingresado y en una situación de salud muy precaria. Por lo tanto, cierta sorpresa, sobre todo porque se desencadenaron los acontecimientos en cuestión de horas. Tú lo decías en la entradilla del programa,
Ayer el pontífice todavía hacía un alegato contra las guerras, uno más dentro de sus muchos mensajes en sus más de 10 años, creo que fueron 11 años de papado, uno más contra ese tipo de prácticas y claro, unas horas después se produce el óbito. Efectivamente, con él yo creo que se va pues, un momento histórico en la Iglesia Católica. Ya no solo pierde su referente, pierde su pastor, pierde pues el heredero, digamos, de Pedro, sino que pierde también un estilo y una forma de ejercer el pontificado que para nada tiene que ver con los anteriores. Ha roto determinadas estructuras, determinados corsés de una institución como la Iglesia, que lleva 2000 años calculando muy bien sus pasos. En definitiva, también ha sido un papa que ha tenido que ejercer en medio de situaciones de corrupción en las finanzas del Vaticano, una persona que ha tenido que lidiar también con las muchas y muy frecuentes situaciones que tienen que ver con la pederastia ejercida durante décadas por los curas, por los sacerdotes, en definitiva, por los representantes de la institución y, en definitiva, y por no polarizar en exceso la intervención, se va una forma de dirigir la Iglesia y la Iglesia ahora tendrá que hacer también pues, un ejercicio reflexivo muy rápido, porque la elección de Papa tiene que ser muy rápida, pero tiene que hacer una lectura a futuro muy importante y muy reflexiva porque los tiempos son cada vez más convulsos. Lalo, llegó en un momento muy difícil para la Iglesia afrontando de cara el tema de la pederastia. Sí, pero o momento difícil fuxo el porque decidiu aceptar ese reto. A pederastia existía dende hai moitos anos e conviviu con outros moitos papas. Nadie decidiu abordar ese touro polos cornos, non? El decidiu que sí, e aí pois prodúcese unha sensación ambivalente, non? Porque para un sector moi amplio, creo que moi mayoritario da Iglesia, foron inaceptables algunhas das cuestións que el asumiu como problemas e defectos da Iglesia, non terminan de aceptar, e outro sector, probablemente dentro da Iglesia moi minoritario, pero fora da Iglesia moito máis amplo, que pretendía ou soñaba con aínda maior audacia do Papa ahora fallecido. Bueno, pois seguramente el intentou templar gaitas, que se diría no lenguaxe coloquial, e me dá a impresión de que non se satisfixo nin a uns nin a outros plenamente, pero con un papado breve de 11 anos, o seu antecesor estuvo... Benedicto XVI. Benedicto XVI tamén estuvo breve, pero o anterior estuvo 20 e tantos anos, ou seja que, bueno, é un papado breve, vai a pasar á historia como un dos papas sinalados, non? Vai ter lugar propio na historia da Iglesia. Sonia, una voz discordante en el asunto del rearme generalizado que se está viviendo ahora en este debate que los grandes líderes de Europa están liderando en cuestión de que Europa tiene que rearmarse. Él es contrario a esta situación, dice que la paz no es posible en un ambiente de rearme, con posturas que aquí defenderían partidos de izquierda, muy a la izquierda. ¿Qué opinas en este ámbito? Bueno, que yo creo que estoy de acuerdo con lo que decían antes mis compañeros, que ha sido un papa que en el tema social o en el tema, incluso en el tema político, ¿no?, se ha mojado bastante, yendo en contra un poco de la corriente que ahora mismo nos mueve en este mundo, tanto en Europa como en América o en la zona de Rusia.
Y yo creo que en realidad lo que ha hecho este Papa ha sido un poco tener en cuenta las Escrituras y los mandamientos de Dios y de Jesucristo, ¿no? El amaros los unos a los otros, el fomentar la paz, el no entrar en las guerras. Claro, esto, las Escrituras y todo lo que sobre lo que se asienta la Iglesia muchas veces es incompatible, o casi siempre, con el poder. Y yo creo que esto es lo que ha hecho este Papa un poco, ha movido un poquito esas bases, aunque yo estoy con Lalo, que al final no pudo agitar el árbol todo lo que quiso para que cayeran las nueces, y entonces no ha dejado contentos ni a unos ni a otros. Yo lo que ahora sí que me pregunto es qué va a hacer la Iglesia Católica, qué va a hacer el cónclave ahora, por dónde van a querer ir. Por otro Papa que venga también de una historia social, que pueda seguir el camino iniciado por el Papa Bergoglio, o van a buscar otra vez, ir hacia atrás y buscar un Papa que esté mucho más de acuerdo en los abrazos y besos con los más poderosos, con esas políticas de guerras, de armas, con justificar todo lo que se está justificando, que este Papa no lo justificaba y que hacía llamamientos. Y entonces, bueno, yo no tengo muy claro, yo me temo que va a ir más por un Papa más afín al poder y a estar de acuerdo con estas políticas mundiales que nos están llevando al desastre. Pues esa es la gran pregunta, Antonio. ¿Por dónde va a tirar la Iglesia ahora? ¿Va a seguir profundizando en el camino renovador y social de Bergoglio o va a volver la Iglesia más conservadora? Yo, si lo supiera, sería un purpurado, se le llama, ¿no? Creo que sí. Sería uno de los cardenales del colegio que tiene derecho a elección del nuevo Papa. No, a ver, en serio. Me resulta muy difícil aventurar por dónde puede ir el camino de la Iglesia en el futuro, sobre todo cuando hay todavía mucho que valorar por parte del Papa Francisco. Pero sí está claro que la Iglesia tiene que mirar hacia una sociedad que, como apuntaba Sonia y también Lalo, no es la de hace 4 o 5 décadas. Yo me apuraría a decir que ni siquiera es la de hace 5. Es decir, hay acontecimientos en el mundo que se han disparado en los últimos 5 años, y ya no digo solamente la pandemia, sino los giros desde el punto de vista sociopolítico e incluso desde el punto de vista social. La sociedad hoy, o por lo menos la sociedad occidental, que es donde tiene pues echadas las redes los siervos de Pedro, pues no son o no somos los mismos que hace 5 o 10 años. Es decir, la evolución es imparable. Es decir, la defensa de las personas, la pluralidad, la atención al reconocimiento de géneros, en definitiva, a un camino que se ha acelerado muchísimo en los últimos años. Si ahora la Iglesia decide incorporar el credo y ser ortodoxo, nunca mejor dicho, en la aplicación de sus últimas consignas y de sus últimas prácticas anteriores al Papa Francisco, igual tiene un problema de pérdida de credibilidad, de pérdida de peso, y no sé si en estos momentos la Iglesia, que después tiene dentro de la institución un grave problema, pues de contar con más personas que defiendan la fe católica, pues la crisis de las vocaciones, las iglesias que se vacían, los seminarios que están vacíos, la gente que va a la iglesia o que participa de los actos litúrgicos, en su mayoría siguen siendo personas que están por encima de los 60 o de los 65 años. ¿Cuántas personas están acercándose pues, a la institución para escuchar la palabra de Dios y para defenderla, incluso para profesar todas esas ideas? Yo creo que la situación, el reto, tiene muchísimas variables, muchísimas variables. ¿Quién va a pilotar la institución en un mundo en el que la velocidad de transformación está siendo brutal y que después tiene introspectivamente muchas cosas que sanear dentro?
cuidado, yo creo que los deberes que va a tener el nuevo Papa van a ser muchos y muy importantes, que por cierto, y en términos casi biológicos o de salud, que no desgastará el poder en el Vaticano. Cuando entró Francisco era un peperete, poco menos que jugaba al fútbol, y el proceso de envejecimiento físico en los últimos años y de agotamiento de su figura, incluso en lo físico, fue brutal. Lalo, no hay más que ver la Iglesia Orensana, que hace poco acaba de plantear un plan de remodelación administrativo porque las parroquias se hacen demasiado grandes para tan pocos curas. Sí, é unha realidade, en fin, que está sobrevoa o universo católico, nunhas zonas máis que outras. Pero aí, claro, eu de entrada, respondendo á pregunta que facías antes, ou a cuestión que plantexabas antes, a miña percepción é que non vai haber un continuador da línea de Francisco. Porque é difícil que a Iglesia pode apostar por 2 papas conservadores seguidos, pero é difícil que aposte por 2 papas progresistas seguidos. Ao mellor tampouco nunca se nombrara ningún papa argentino ni latinoamericano e nombraron a este, o sea que pódese soster unha teoría e a contraria. Pero máis alá de eso, mencionaba Antonio, claro, a estrutura da Igrexa, o descenso que ten de vocacións e de presencia social, de importancia social no mundo que vivimos, pero eso sucede moito na vella Igrexa, na vella Europa, que foi a que detentou o poder tradicionalmente a Iglesia italiana dentro da institución. Agora mesmo a forza verdadeira está en América e particularmente en Latinoamérica, África e incluso Asia. E Francisco tomou decisións nese sentido de facer nomeamentos de xente que agora van a ter dereito a voto no cónclave, apartados da ortodoxia máis pura. Incluso tuvo a osadía de aceptar unha conferencia que lle levaron a Roma a Igrexa latinoamericana plantexando que os curas poideran non ser célibes. Claro, en Roma, en fin, fixeronlle un tachón e botaron todo para atrás. Pero solo ter capacidade de abrir un debate durante meses, ou incluso máis de algún ano, foi esa conferencia, e despois levar a Roma, a min pareceme que foi un xesto de valentía. Como decía antes, a outros moitos foi unha decepción que non se materializara. Pero considerando as velocidades da Iglesia e o sistema de funcionamento da Iglesia, a min pareceume un avance notable. Con todo, un amigo meu que estudia bastante, conoce bastante, en fin, o funcionamento do Vaticano, decía que este Papa tiña que ir mirando sempre, permanentemente, para os lados e para atrás, porque os coitelos lanzábanse dun lado a outro e o blanco era el. Ou seja, que o Vaticano, propiamente a institución vaticana, eso é un mundo duro de debullar. E hai cousas que están tan firmes, cousas que se moven, xente que están tan firmes como as pedras que os sosteñen. ¿Es posible, tiene futuro, una institución que a pesar de los esfuerzos renovadores de Francisco todavía sigue marginando a la mujer, Sonia?
Sí, yo creo que sigue siendo posible y va a seguir siendo posible. Es cierto que la falta de personal, por decirlo de alguna manera, pues dejará que las mujeres entren en algunos espacios, pero sin olvidar, y no van a dejar que lo olvidemos, que no vamos a poder llegar, o quien tenga interés, a ser de la jerarquía eclesiástica. Es decir, no va a haber una mujer papa, aunque en su momento se dice que la hubo, ¿no? Ni va a haber mujeres obispos, no lo van a dejar. Esa parcela no la van a permitir. En cuanto a lo que estábamos hablando, bueno, dice la profecía, hay una profecía que dice, ¿no? Primero vendrá un papa de América, después de él vendrá un papa negro y después vendrá el fin del mundo. Entonces esperemos que ahora no venga un papa negro para que no venga el fin del mundo. Yo soy bastante, bueno, no pesimista, porque tampoco, en realidad el Papa no ha tenido un poder para poder cambiar nada. Ha sido, bueno, pues más una manifestación o una posición clara ante el mundo, pero él no ha podido cambiar ninguna política, ni no ha podido frenar ninguna guerra, ni ha podido intervenir, ¿no? Yo sí creo que la Iglesia, bueno, él se murió ahora, pero es que yo creo que llevan tiempo ya, sabiendo que se iba a morir, preparando este cónclave. Yo creo que ya hay muchas cosas atadas, que ellos ya tienen muy claro la línea, y la línea, yo estoy con Lalo, va a ser, no hombre, no, otro que nos pueda dar un meneíto, no, porque ya estábamos también entrando en cuestiones económicas, en cuestiones de corrupción, en cuestiones de cómo se están financiando distintos grupos católicos con mucho poder en todo el mundo, y eso pues no gusta. Entonces puedes tocarlo todo en este mundo menos el poder económico, ¿no? Ahí es cuando todo el mundo frena. Siempre se puede volver hacia atrás. Cuando Juan Pablo II llegó, había un movimiento potente que era la teología de la liberación, que se llamaba, sobre todo en Latinoamérica, que eran esos curas que estaban ahí al pie del cañón, bueno, y aquí en Madrid, en el Tío Raimundo. Fillos do concilio. Tío de Raimundo, había mucho un movimiento de la Iglesia que entendía que había que estar con los más necesitados y ayudarles. Y bueno, eso no le gustó a la Iglesia, no le gustaba en aquel momento, llegó Juan Pablo II y todo eso se acabó. Se cargó todo eso. Entonces, esto de que los avances que damos no podemos atrás, no tenemos más que ver el mundo en el que estamos, ¿no? Todo lo que ya queríamos conquistado, que estaba ahí, está yendo hacia atrás, y hay derechos que se están quitando, con lo cual la Iglesia sí que no va a tener ningún problema, si considera que eso la beneficia, en volver hacia atrás. Hasta aquí la primera parte del programa. Hacemos un alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa analizando pues, el suceso más reciente que hemos conocido, que ha sido la muerte, el fallecimiento recientemente anunciado del Papa Francisco. Ayer también nos despertábamos en Ourense con la noticia de otro fallecimiento, en este caso el de Ramón Seijas, vicepresidente del grupo Pérez Rumbau y presidente de Acauto, los concesionarios ourensanos. Antonio, tú conociste a Ramón Seijas, ¿no? Sí, a ver, yo le trataba y le traté sobre todo algo en lo personal, pero fundamentalmente en lo profesional. Él, aparte de ser vicepresidente, como acabas de decir, del grupo Pérez Rumbau, era presidente de Acauto, de la Asociación de Concesionarios Ourensanos. Por lo tanto, digamos que en su doble condición, pues una fuente importante para dar y recoger opiniones en torno al complejo mundo de la automoción. Evidentemente, para hacer informaciones relacionadas con el sector, él era una fuente porque era un profundo conocedor del sector del automóvil. Ramón pues fue una persona que se crió profesionalmente en el seno de una empresa familiar de tanta historia y de tanta raigambre como el grupo Pérez Rumbau. Él era una de las personas que estaba efectivamente sentado en los sitios donde se toman las decisiones estratégicas de un grupo que ha tenido un crecimiento muy, muy importante. Yo creo que el grupo Pérez Rumbau en este momento representa a muchas marcas del sector del automóvil y puede tener,
si no me equivoco, en torno a un 20% de la cuota de mercado del sector del automóvil, de la comercialización de vehículos en Galicia. Es decir, de cada 100 coches que se pueden vender en Galicia, 20 o incluso algo más, porque ahora representan a muchas marcas asiáticas, pues son comercializadas por este grupo, un grupo que por otra parte también se está expandiendo en Asturias. Bien, Ramón, la verdad es que yo lo vi aún hace poco, nos encontramos, no en Orense precisamente, y bueno, nos saludamos y poco más. Yo creo que fue una sorpresa mayúscula, porque bueno, el fallecimiento fue como consecuencia de un infarto de miocardio. Él, al parecer, no se encontraba bien el sábado, decidió ir a un centro médico y a partir de ahí pues el agravamiento fue tan importante que la lesión coronaria que tenía fue incompatible con la vida. Una persona que, por otra parte, también estaba muy conectada con la sociedad urensana, era un profundo conocedor de la sociedad urensana porque ha trabajado, aunque últimamente pues estaba en muchos frentes, siempre estuvo muy conectado con la sociedad urensana, y su asociación, la asociación que él presidía, Acauto, entre otras cosas, pues organizaba las ferias del automóvil que se organizaban en Espourense, tanto la de vehículo nuevo como de vehículo de ocasión. Su muerte ayer, la verdad es que, aunque sea un tópico, pues corrió de boca en boca por toda la sociedad urensana, y con gran sorpresa se acogía una noticia, por otra parte yo creo que inesperada por todo el mundo. Era más esperada, a pesar de todo, la muerte del Papa Francisco, que ayer todavía salía a impartir la bendición Urbi et Orbi y se despedía pues, condenando las guerras y recibiendo a una delegación de Estados Unidos. Para cerrar un poquito el programa, en este sentido, Lalo, vamos a tratar de hacer una conclusión rápida sobre la muerte de Francisco y lo que se puede venir en la Iglesia. Decía antes Antonio, vaya tela, aventurarse a decir que pode suceder. Eu xa o apuntei antes, estou persuadido de que vai haber, si non un paso atrás, bueno, sí, eu creo que vai haber un paso atrás con respecto a filosofía de Bergoglio, aínda que cabe a esperanza eso de que a puxanza da nova Iglesia Católica que supón América, África e Asia, donde Francisco fixo importantes nomeamentos que ahora van a ter voz e voto no proceso que elixa o novo Papa, poidera supoñer algunha sorpresa. Eu creo que non. Por outra parte, tamén é difícil que a Iglesia se sustraiga o ambiente no que estamos. Hasta hai poucos anos era posible vivir espiritualmente, pero claro, cos pés e as maus metidas no diñeiro, de espaldas a corriente mayoritaria do mundo. Hoxe é difícil porque todo salta en segundos de unha esquina a outro do planeta, e é difícil sustraerse a puxanza e a presión que poidan facer as iglesias de outras partes do mundo que non sexa Europa. Así é que cualquier cousa pode suceder. Eu insisto, tratándose da Iglesia Católica, son reacio a haber movementos decididos de renovación. Pero ogallá. Sonia, una conclusión. La conclusión, pues, más o menos lo que he venido diciendo todo este rato, que yo no creo eso, que vaya a haber un nuevo Papa que apueste por seguir y por ir más allá que lo que ha ido el actual Papa, fallecido hoy. Creo que sí que va a haber un paso hacia atrás, que va a ser un Papa más conservador y yo creo que más de acorde con estos tiempos oscuros que nos han tocado.
Antonio. Sí, yo creo que el reto es muy importante. Yo también recojo y convierto en titular alguna de las cosas que he dicho en intervenciones anteriores. La sociedad está cambiando a una velocidad impresionante. Yo no digo que la Iglesia se vaya a digitalizar, que parece que es ahora la frase que está un poco de moda, pero con los cambios tan rotundos y tan rápidos y espectaculares en muchas ocasiones que está teniendo la sociedad, si la Iglesia decide dar un paso atrás, va a tener que asumir los riesgos que eso comporta. Hasta aquí en Portada, hoy centrado a la fuerza por la actualidad, por la muerte del Papa Francisco. Les esperamos mañana martes a las 11:30 analizando lo más granado de la actualidad ourensana. Muchas gracias por seguirnos.